Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes, noches, en este día tan especial. Muchísimas gracias, como siempre, al Laboratorio POEM por auspiciarnos y continuar auspiciándonos. Por suerte ya con mucha menos pandemia que el año pasado. Y bueno, el tema que nos trata hoy son enfermedades mucosinequiantes. La idea va a comenzar el doctor Francisco Lucero Sá a dar unos minutos de charla acerca de esto y después las presentaciones de cada una de las doctoras mostrando casos y a las preguntas, a la discusión y a todo lo que se pueda sumar esto. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a la gente de POEM por esta ayuda. Adelante, Francisco, y lo que me falta simplemente de él es presentarlo, que igualmente ya todos los conocen. Él está en el Hospital de Clínicas y es especialista en córnea y superficie ocular. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a hablar de enfermedades mucosinequiantes hoy. Yo les voy a dar una introducción al tema. Bueno, las enfermedades mucosinequiantes son trastornos caracterizados por conjuntivitis crónica cicatrizal. Es decir, hay una inflamación crónica de la conjuntiva que genera cicatrices. Y estas cicatrices generan graves trastornos en la superficie ocular. Son patologías debilitantes con trastornos severos de la superficie ocular y con disminución de la agudeza visual que puede llegar incluso a la pérdida definitiva del globo ocular. Y tienen una carga socioeconómica significativa, porque a veces son pacientes que están en edad laboral activa. Es un grupo de enfermedades donde tenemos principalmente el pemfioide ocular cicatrizal, que es la causa más frecuente en Occidente. Tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, que es una causa también muy importante, que es más frecuente en países asiáticos. Y tenemos el tracoma, más común en África, donde se calcula que hay 20 millones de pacientes que lo padecen, y de esos 20 millones, 2 millones con severa pérdida de la visión. Y hay otras causas de enfermedades mucosinequiantes, hay muchas, dice que hasta 30, puede ser por lesiones químicas, por radiación, por alergia, medicación tópica, síndrome de Sjögren, enfermedad de Genoto contra huésped, entre otras. Vamos a repasar rápidamente el pemfioide ocular cicatrizal y el síndrome de Stevens-Johnson por ser las más frecuentes para nosotros. El pemfioide ocular cicatrizal es una enfermedad ampollar sistémica autoinmune producida por hipersensibilidad tipo 2, donde hay un depósito lineal de inmunoglobulinas y complemento en la membrana basal de la conjuntiva. Esto lleva a la formación de ampollas subepiteliales. En realidad es una enfermedad sistémica, que se denomina también pemfioide de la membrana mucosa, y cuando afecta especialmente la conjuntiva, hablamos verdaderamente de pemfioide ocular cicatrizal. El síndrome de Stevens-Johnson es una hipersensibilidad de tipo 3 con depósitos de inmunocomplejos que comprometen dermis y estroma conjuntival y tiene desencadenantes que pueden ser fármacos y agentes infecciosos. Produce una reacción inflamatoria aguda, vesículo, ampollosa de la piel y mucosas. Si afecta solo la piel, hablamos de eritema multiforme menor, y si afecta piel y mucosas, hablamos de eritema multiforme mayor, o también conocido como síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson produce daño ocular en el proceso agudo de la enfermedad, pero también en el proceso crónico. Esto es muy importante para los oftalmólogos, porque la mayor parte del daño se produce en la cronicidad, que puede ser por cicatrización conjuntival, por insuficiencia limbar, por episodios de inflamación conjuntival recurrente. Se puede asociar también a pemfioide ocular cicatrizal. Hay pacientes que tienen biopsia positiva para pemfioide también. Y también hay pacientes que presentan escleritis difusa tardía. Bueno, y volviendo a lo que son las generalidades de enfermedades mucosinequiantes, el diagnóstico es desafiante, porque todas se presentan de una manera similar, aunque tengan una patogénesis diferente. Lo que vemos en la lámpara hendidura es fibrosis subepitelial, acortamiento de fondos de saco, simblefaron y anquiloblefaron. La fibrosis subepitelial, lo que vemos son estas finas líneas blanquecinas en la conjuntiva tarsal. Fíjense en este caso en el párpado superior. Es muy importante ver el párpado superior y vertirlo en estos pacientes porque a veces las lesiones están en el párpado superior y no en el inferior. El acortamiento de fondo de saco, que también puede estar en el párpado inferior y en el superior. Estamos más acostumbrados a ver el párpado inferior. Fíjense que este paciente también tiene la fibrosis subepitelial. El simblefaron, que son esas adherencias entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal.
y el anquilobléfaro cuando ya hay adherencias entre la córnea y la piel del párpado y cuando hay alteraciones en la motilidad ocular. Bueno, y todos estos trastornos cicatrizales nos dan una clínica bastante florida. Puede ser un ojo seco severo, trastornos en los párpados con triquiasis, distiquiasis, entrópeno y legoftalmos, todo lo que nos va a traer trastornos en la córnea, con erosiones corneales recurrentes, defectos epiteliales persistentes, que se pueden infectar y dar lugar a queratitis infecciosas, opacidades corneales, vascularización corneal, queratinización, melting, con la posibilidad de perforación corneal. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente con una enfermedad de Hashimoto con un ojo seco severo. Acá tenemos una paciente con un síndrome de Stevens-Johnson con un depósito intenso de queratina sobre el trasplante y también sobre el borde palpebral. Lo que vemos también es la formación de simbléfaro y el uso de una lente de contacto terapéutica. Esta paciente no puede estar sin una lente de contacto terapéutico porque se erosiona la córnea instantáneamente. Acá tenemos un paciente con penfiodo ocular cicatrizal con una intensa neovascularización y opacidad corneal. Y acá otra paciente con penfiodo ocular cicatrizal, con neovascularización corneal, una úlcera corneal y un melting. El diagnóstico es por la clínica, pero bueno, como dije antes, la clínica es la misma para todas las enfermedades. Básicamente hay algunas diferencias sutiles, pero el diagnóstico de certeza nos lo puede dar la biopsia conjuntiva en los casos de penfiodo ocular cicatrizal, donde vemos el depósito de inmunoglobulinas y complemento en la membrana basal de la conjuntiva. Y lo que es interesante también es que hay muchos casos de otras patologías que están asociadas también al penfiodo ocular cicatrizal, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, el mismo Stevens-Johnson. Como les dije, hay un subtipo de Stevens-Johnson que tiene los anticuerpos positivos, en la artritis reumatoide, en la conjuntivitis crónica atópica. Es decir, el penfiodo ocular cicatrizal se ve asociado a muchas inmunopatías. Y bueno, lo que es la fisiopatología, podría haber alguna predisposición de los pacientes a tener penfiodo ocular que se desencadena con el daño conjuntival. En general, en las enfermedades mucosinicantes hay algunas dificultades para el seguimiento por la subjetividad entre los mismos médicos. Un médico puede tomar algo como acortamiento de fondo de saco y otro médico diga que no. Hay una falta de un score confiable. Para esto les comparto unos minutos. Hay una herramienta para la valoración clínica. Hay varias en realidad, pero esta me parece muy buena. Salió en The Ocular Surface hace 1 año y medio más o menos. Y está al alcance de todos, se puede descargar. Es un paper que es de acceso libre. Y acá lo que se puede hacer es, según esta tabla de imágenes, ir graduando el flanco conjuntival. Después también podemos graduar lo que es la fibrosis subconjuntival, si está presente o no, el simbléfaro en el fornix superior e inferior, la profundidad del fornix superior e inferior, la presencia de distiquiasis, la queratinización y el grado de vascularización periférica y central y de opacidad periférica y central de la córnea. Todo esto se vuelca un Excel, que también el Excel está disponible en internet, y esto nos da un puntaje. Me parece que es una herramienta muy interesante para hacer un buen seguimiento a los pacientes con penfiodo. Y bueno, en realidad, a los pacientes con enfermedades mucosinicantes, cualquiera fuera la causa. Después, con respecto al tratamiento, el manejo es de sostén, con lubricación, corticoides, ciclosporina, cirugías de párpados, injertos de membrana amniótica, y según la etiología, si detectamos anticuerpos contra la membrana basal o en pacientes con Stevens-Johnson en la fase aguda, tenemos la inmunoterapia sistémica, que puede ser con corticoides, dapsona, metotrexato, cetioprina, subiendo esto en la escala según la gravedad, micofenolato, mofetil, rituximab, inmunoglobulinas intravenosas. Pero bueno, todo esto no está exento de complicaciones. Y está en estudio algunas terapias de investigación, por ejemplo, tratamientos antifibróticos con disulfiram, que me parece muy interesante, es un inhibidor de la aldehído de deshidrogenasa. En estudios de laboratorio se vio que podría llegar a revertir la fibrosis. Bueno, todo esto está en estudio. Eso sería todo un pantallazo. Así que bueno, ahora vamos a ir con los disertantes. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la doctora Eliana Segretin. La doctora Julieta Gelardi. Ella es becaria del Servicio de Trasplante del Hospital La Gleize. Doctora Gelardi. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Yo voy a hablar de un caso clínico de pemfigoide que venimos siguiendo en el servicio hace aproximadamente un año, y el objetivo de mi charla es hablar un poquito de las opciones de tratamiento que tenemos con el uso de membrana amniótica liofilizada. Se trata de un paciente varón de 60 años que niega cualquier antecedente clínico de importancia y lo derivan a nuestro servicio porque presentaba una úlcera corneal de más o menos 2 meses de evolución con un marcado adelgazamiento corneal. Y además, como un único dato de color, nos dijo que hacía más o menos un año estaba utilizando una gotita de ciprofloxacina y dexametasona a demanda. A la biomicroscopía, en el ojo derecho presentaba una úlcera paracentral con un marcado adelgazamiento corneal y además del ojo bastante inyectado. Y cuando le revertimos los párpados, nos encontramos con toda esta fibrosis subepitelial, fíjense, estas cicatrices bien marcadas en ambos ojos y aparte los dos ojos bastante inyectados, si bien la úlcera estaba solamente en el ojo derecho. En ese momento la conducta que tomamos fue realizar un recubrimiento con membrana amniótica liofilizada, tomamos una biopsia para descartar o confirmar nuestra sospecha que era pemfigoide ocular cicatrizal. Además, le pedimos todo una serie de un panel, digamos, reumatológico para descartar cualquier otra enfermedad reumatológica, porque la verdad que la úlcera así, en sacabocados, nos llamaba un poco la atención, no es tan característico de las primeras fases del pemfigoide. Le suspendimos la gota con corticoide y le indicamos lubricantes sin conservantes y ciclosporina al 2% tópica. Con respecto a lo que es el uso de la membrana amniótica para tratar úlceras corneales, es algo que está bastante estudiado dentro de lo que es la literatura. Encontré este metaanálisis que me pareció bastante interesante, ya que incluye 18 estudios que informan los resultados de 390 ojos. Y lo que hacen en este metaanálisis es evaluar la tasa de curación del epitelio corneal y la tasa de mejoría de agudeza visual. Se incluyeron úlceras corneales de diferentes etiologías y se descartaron todos los ojos que estuviesen perforados, pero incluyeron úlceras corneales tanto infectadas como estériles. Lo que este metaanálisis concluye, como la gran mayoría de los estudios que hay en la bibliografía, es que el trasplante de membrana amniótica, la verdad, es un método eficaz para restaurar el epitelio corneal dañado y también mejora la agudeza visual en la ulceración corneal. Sin embargo, vieron de que la capacidad, digamos, la membrana amniótica es mucho más efectiva para mejorar la superficie, para sanar la córnea, que para lograr una buena agudeza visual final. Y también vieron de que no hubieron diferencias significativas en el tratamiento con la membrana amniótica en lo que son úlceras estériles versus úlceras infectadas, y evaluaron también las diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar para hacer el trasplante. En el caso de nuestro paciente, nos llevó tres injertos de membrana amniótica poder lograr un espesor corneal que esté, digamos, fuera de peligro de una posible perforación y poder restaurar el epitelio del paciente. Estuvo aproximadamente 1 mes y medio con el tema de las membranas y la lente de contacto y demás. Fíjense, este OCT le hicimos luego del tercer recubrimiento con membrana amniótica, donde vemos que logramos un espesor corneal bastante bueno, a expensas principalmente de una hipertrofia del epitelio. Al poco tiempo nos llegó la biopsia positiva para pemfigoide, por lo que iniciamos inmunosupresión con metrotexato. Nosotros trabajamos en conjunto con el servicio de ampollares del Hospital Ramos Mejía, y las dermatólogas de ahí son las que se encargan de llevar, digamos, toda la inmunosupresión sistémica de los pacientes que les derivamos. Y además, a nivel local le indicamos suero autólogo, lubricantes sin conservantes y continuaba con la ciclosporina. Luego de 4 meses de inmunosupresión lo fuimos controlando al paciente y la verdad que continuaba con la sintomatología. Fíjense que los ojos estaban bastante inyectados, las cicatrices se ven bien nacaradas, como bien con signos de actividad de la enfermedad, y además, si bien la úlcera había curado, continuaba con la queratitis. Lo que hicimos en ese momento fue indicarle el uso de insertos de membrana amniótica, que son estos pequeños discos de membrana amniótica liofilizada, que el paciente se coloca en el fondo de saco 1 vez por día, idealmente a la noche, para que el disco, digamos, no le moleste y lo tenga, digamos, quede con el ojo cerradito y lo mantenga ahí en el fondo de saco.
Luego de un mes de realizar el tratamiento todos los días con los insertos, la verdad que mejoró bastante. O sea, si bien hay signos de inflamación todavía, los ojos estaban un poco más blancos, y lo que sí le mejoró mucho fue la queratitis, por lo que el paciente la verdad que se sentía mucho mejor. Por lo menos clínicamente él estaba mucho más contento. Fíjense en esta foto del saco, esto que se ve acá es el resto del disco que le había quedado de la noche anterior. Pero lo cierto es que la inflamación continuaba activa. Lamentablemente suspendió el tratamiento con los insertos por un tiempo y actualmente está así, está nuevamente con la queratitis, está muy molesto con los ojos rojos y está formando un cimbléfaro a nivel de la carúncula, que eso antes no lo tenía. Este trabajo que encontré habla sobre las diferentes opciones terapéuticas que tenemos hoy en día para tratar el pemfigoide ocular cicatrizal. Y lo que nos dice es que el tratamiento debe comenzar cuando estamos ante un paciente que tiene un grado 2 que está activo, y habla de un sistema escalonado, digamos, de las diferentes opciones inmunosupresoras que tenemos, teniendo en cuenta el perfil de eventos adversos que tiene. Como primera línea, lo que más recomendado está es el metrotexate o el mofetilmicofenolato, ya que son dos fármacos que tienen cierto perfil de eventos adversos que es bastante tolerable, no generan tanta discontinuación del tratamiento y suelen lograr controlar bien la inflamación. Dentro de este escalón también tenemos algunas sulfas y la aciatropina, pero lo cierto es que por ahí generan mayor discontinuación del tratamiento porque producen más efectos adversos. En el caso de que esta terapia falle o no sea suficiente como para controlar la inflamación, ya pasaríamos al siguiente escalón, que sería el tratamiento con la ciclofosfamida, o hablar de inmunoglobulinas endovenosas. La ciclofosfamida es una droga que genera un muy buen manejo, digamos, de la inflamación y por lo general genera remisión de la enfermedad. El tema es que tiene asociados unos eventos adversos que son bastante importantes y potencialmente mortales. De hecho, está estudiado que aproximadamente el 30% de los pacientes discontinúa el tratamiento con ciclofosfamida por la presencia de algún evento adverso. Y la inmunoglobulina endovenosa estaría indicado más que nada en caso de que la ciclofosfamida no funcione, ya que es un tratamiento más engorroso que requiere internación, se hacen ciclos de 3 días cada 2-4 semanas, según el caso, es un poco más difícil de llevar a cabo. Y como última opción de tratamiento, en caso de que esto no funcione, está descrito lo que sería el rituximab o agentes anti-TNF-alfa como el etanercept o el infliximab. Lo cierto es que el rituximab hay estudios que muestran que tiene un perfil de eventos adversos bastante aceptable si se utiliza solo, sin asociación con otro inmunosupresor, pero no está estudiado del todo, por lo que los consensos todavía no lo toman como primer línea de tratamiento, sino como que los pacientes deben pasar por todas las opciones y en caso de que no funcione ninguna de las anteriores pasarían al tratamiento con el rituximab. Otra cosa bastante importante que mencionan es que el tratamiento varía de acuerdo al estadio de enfermedad en el que se encuentra el paciente. Un estadio 2 o 3 sería adecuado iniciar con metrotexate o mofetilmicofenolato, pero si ya no llega un paciente en estadio 4, recomiendan directamente arrancar con la ciclofosfamida. Y también es muy importante evaluar el cambio en la terapia o aumentar la dosis si es posible, en caso de que en los 2 a 3 meses de tratamiento no se logre controlar la inflamación. Con respecto a nuestro paciente, ahora está en plan de comenzar con ciclofosfamida, ya que claramente con la terapia inmunosupresora que está teniendo ahora no alcanza y la enfermedad está avanzando, está activa. Vamos a reanudar de nuevo con los insertos, ya que como tratamiento de sostén, la verdad que anduvo bastante bien. Continúa con el suero autólogo, le rotamos la ciclosporina a Tracolimus, ya que refería que la ciclosporina notaba que le irritaba mucho los ojos, y continúa obviamente con los lubricantes tópicos sin conservantes. A modo de conclusión, la membrana amniótica es una opción terapéutica que permite la repitilización corneal, aparte sea antiinflamatoria, antiangiogénica e inhibe la fibrosis. Es fundamental lograr el control de la inflamación con la terapia inmunosupresora, como mencionaba anteriormente, y también tenemos que tener en cuenta de que hay casos en los cuales la inflamación se puede controlar, pero la fibrosis puede seguir avanzando. Por eso es muy importante documentar en cada visita que hace el paciente bien qué es lo que encontramos en la biomicroscopía. Bueno, muchas gracias.
Perdón. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación, muy buena. Te hago una pregunta. ¿Pensaron alguna otra opción de tratamiento para el cierre de la úlcera? Por ejemplo, una tarsorrafia o algo más, ¿o no? Sí, habíamos pensado, o sea, si con la membrana amniótica no andaba, hacer una tarsorrafia. Pero obviamente la conjuntiva del paciente no se la queríamos tocar porque si bien empezamos el tratamiento de la úlcera antes de tener el diagnóstico de certeza del POC, teníamos una alta sospecha de que lo podía tener, así que no queríamos tocar para nada la conjuntiva. Pero sí, si no andaba bien con la membrana, podía estar la tarsorrafia, y también lo que se está utilizando para algunos casos de úlceras es el tema de la insulina tópica. La verdad que no tenemos mucha experiencia con eso, pero también lo barajamos como una opción de tratamiento. Bien, y cuando las primeras veces suturaron la membrana amniótica, ¿no? ¿Eso lo hicieron directamente a la córnea? Sí. ¿Qué técnica usaron? O sea, hicimos más que nada recubrimientos multicapa. Hicimos el primero con sutura con nylon, después el segundo fue con Veriplast, con un adhesivo tisular, y el tercero volvimos a utilizar nylon. Y todos los hicimos con varias capas de membrana amniótica, sobre todo a nivel de la úlcera, como para tratar de actuar bien a ese nivel. Bien. Y evitando tocar la conjuntiva. Sí, hicimos Perfecto. la sutura bien Claro. cerca del limbo, sin tocar la conjuntiva. Y es vital porque esto estalla. Que somos un poco más grandes, tenemos mucha experiencia en membranas amnióticas, tanto la liofilizada como la no. Estallan, no hay que tratar de hacer siempre con adhesivo tisular. Y en cuanto a la tarsorrafia, es una linda opción. En realidad, vos podés hacer una tarsorrafia absolutamente temporaria, pasando 2 puntos directamente por piel, sin tocar conjuntiva, sin tocar nada, y que aguante un tiempo, o simplemente tocando, sacando el epitelio del borde del párpado y haciendo lo que se pegue, y también se puede abrir y no hay necesidad de tocar conjuntiva. Así todo, cuando uno tiene un melting de esto, cuando es superficial la membrana no lo aguanta, cuando es más profundo, si la inmunosupresión no llegó a tiempo, le pongamos lo que pongamos, se perfora. Esto es lo que hemos visto todos como experiencia. Y es muy interesante el tema de los insertos. Ahora, yo tengo, en casos, quisiera comentar esto, porque ustedes los colocan de noche, que es una idea interesante para que quede, para que el paciente no se los esté urqueteando. Pero lo que sucede es que en los ojos secos, muy severos, aún con la poca lubricación que tienen, suelen ser muy sintomáticos en la noche. Se les pegotea, les molesta, se lo sacan. Tal es así que un porcentaje grande de pacientes yo lo cambié al uso diario y muy lubricado porque los toleran mejor. Pero es muy interesante la posibilidad. Tengo posquirúrgicos de catarata que estallaron después de esto con úlceras que duraron 4 meses y en realidad se terminó cerrando con los insertos de membrana amniótica. Así que esto viene muy bien. Muy interesante. Bueno, excelente, ¿no? Excelente presentación. Bueno, muchas gracias, Julieta. Vamos a seguir adelante. Ahora nos va a hablar la doctora Eliana Segretin, jefa de la sección Superficie Ocular e Infectología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora. Hola, buenas noches. Ay, no puedo parar. Ahí estamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, me toca hablar sobre la parte de conjuntivitis cicatrizales asociado al síndrome de Stevens-Johnson. Este es un caso de hace muchos años, de una mujer de 42 años, en el 2011, que tenía antecedentes de una artritis reumatoide juvenil a los 9 años, tratada con corticoides, tuvo un eritema nodoso a los 27 años en contexto de un embarazo, en la infancia intoxicación alimentaria por consumo de moluscos contaminados con materia roja, presentando un shock anafiláctico y paro cardiorrespiratorio, y luego desencadena 4 episodios convulsivos donde se le indica el mes previo fenobarbital. O sea, una paciente con antecedentes importantes de reacciones autoinmunitarias. Termina internada, donde se observan múltiples lesiones polimorfas, máculas, pápulas y costrosas generalizadas dolorosas, con compromiso de mucosas, tanto de cavidad oral y nasal, y lesiones de tipo eritematosas con
púrpura central que impresionaban lesiones tipo diana o tiro al blanco. Se le hace una biopsia cutánea y es compatible con necrosis epidérmica tóxica, un síndrome de Stevens-Johnson con mayor afectación del 30%. En dermatología se lo denomina necrosis epidérmica tóxica. El tratamiento en ese momento fue corticoides y gamma globulina, luego también se le tuvo que hacer cirugía de boca y nariz porque no tenía apertura, y ahí termina también con intubación. Con tratamiento presentó entonces freno de la progresión de la extensión de las lesiones, pero con compromiso importante de mucosas y semimucosas, con afectación de más del 60% de la superficie corporal. Tenía tanto compromiso oral y ocular de la parte mucosa. Lo que nos interesa a nosotros, digamos, estas son las imágenes que ella me mostró de ese episodio, donde vemos todo el compromiso epitelial, y a nivel corneal tenía una úlcera de 1 milímetro en conjuntiva, queratitis y congestión y secreción mucosa. En ese momento se realizó tratamiento de sostén con moxifloxacina, eritro y gel lubricante. Cuando la veo a los meses, porque estaba en otro centro oftalmológico, a los 7 meses aproximadamente, entre 7 y 9 meses, la paciente le habían colocado tapones, tenía una úlcera en el ojo izquierdo, había recibido 2 trasplantes de membrana amniótica posterior a su externación, y continuaba con gel y moxifloxacina. Al examen teníamos un ojo derecho con queratitis difusa, un SCOR 3, y en el ojo izquierdo una úlcera corneal. Entonces se indican en este caso lentes de contacto terapéuticos, corticoides, ciclosporina al 0,5, tratamientos con corticoides bioral por la inflamación, del tizón a 40 miligramos, se indica inmunosupresión sistémica, valorar la inmunosupresión, y un trasplante de membrana amniótica, nuevamente. Ahí vemos los defectos epiteliales. ¿Y qué nos pasa con esta paciente? Digamos, cuando el cuadro, a pesar de realizar las colocaciones de las membranas, la inmunosupresión, que empezó con deltisona, pasa por varias inmunosupresiones, como acetropina, micofenolato, ciclosporina, infliximab y a lo último golimumab. Antes de todo esto se le realiza una biopsia de conjuntiva por la persistencia de la inflamación, para descartar, como bien dijeron hoy, posibles cuadros asociados de pemfiboide membrana mucosa, la cual dio negativa. Bueno, sigue con tratamiento máximo local de lo que es el tratamiento del ojo seco y la superficie, con ciclosporina, suero, fluorometolona, tacrolimus para los párpados, lentes esclerales, se hace una prueba la cual no tolera. En el ojo derecho al final requiere un recubrimiento de conjuntiva por amenaza de perforación. ¿Y qué nos sucede entonces con estos cuadros? Fíjense que a pesar de ese momento que no recibió, porque ya estábamos hablando del 2011, donde la indicación de las membranas amnióticas en el periodo agudo todavía no estaba sistematizado ni expreso en guías terapéuticas, la paciente desarrolla continuamente inflamaciones, desde escleritis, enfermedad recurrente, no teníamos un pénfigo, y empezaba a haber falla de la superficie ocular. Y lo que a mí, digamos, siempre me preocupaba era la queratinización de esos márgenes palpebrales. Haciendo una revisión en aquel momento, lo único que encontraba, y experiencia que era poca, era hacer un trasplante de membrana de mucosa yugal en los márgenes palpebrales para estabilizar la superficie como terapia alternativa, la cual la paciente, bueno, no quiso realizársela. Además tenía una boca también difícil porque tenía serostomía, tenía muguet. Si bien fíjense los labios, que teníamos una porción del labio inferior para poder hacer la toma de muestra, la toma del injerto, no se realiza en ese momento. Y en mi experiencia, también estuve haciendo una rotación en el 2015 en la India, y fíjense que desde aquel momento ya, cuando yo fui a todos los pacientes, que eran muchos, porque tienen alta experiencia en lo que es pacientes con síndrome de Stevens-Johnson y quemaduras, a estos pacientes le indicaban en el periodo agudo, estaba bien claro la membrana amniótica, y
y era importante el uso del injerto de mucosa yugal en los párpados. Desde aquella época ya ellos estaban implementándolo en forma rutinaria. Y bueno, esta es la evolución de estos casos que terminan en una falla crónica de la superficie ocular por todo el déficit que tienen por el ojo seco, esa queratinización del margen palpebral y el déficit de stem cells. Esta paciente vuelve este año a control y tenemos un ojo derecho que está bastante afectado su transparencia corneal, y el ojo izquierdo que permite ver algo de transparencia, pero la derivan para trasplante de córnea, para realizar, digamos, rehabilitación visual, y en este estado esta paciente no podría recibir, en mi criterio, un trasplante. Tenemos que mejorar esos márgenes de los párpados, y hay casos reportados luego de 10 años con queratinización de márgenes y márgenes, digamos, de la línea, digamos, el avance de esa epidermis sobre la conjuntiva, que uno puede igualmente, a pesar de los años, implementar el trasplante de mucosa yugal y parecería tener efecto también. Así que, si bien existe un periodo de ventana de oportunidades, creo que a esta paciente también vamos a recomendarle este injerto, y quizás en un futuro también la utilización de inmunosupresores, además de lo que ya venía usando, el rituximab, para poder hacer una rehabilitación visual a futuro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo nuevo, y que en algunos artículos lo nombran una nueva saga? Es la saga de la LMK. ¿Qué es la LMK? Es el Lead Margin Queratinización, es la queratinización del margen palpebral. Esto es lo que quizás nos va a dar un cambio en el manejo de estos pacientes, por lo menos de cierta parte, porque esta enfermedad cursa con muchas alteraciones, y una de las partes que no estamos manejando es la queratinización del margen palpebral, que es el avance de esa línea mucocutánea donde se avanza hacia la parte interna del borde palpebral, hacia la zona del Lead Whipper, y cuando empieza a haber Lead Whipper epitheliopathy es cuando tenemos que indicar un trasplante de membranas mucosas. Entonces, esta búsqueda del antídoto para la inflamación persistente en estos pacientes con secuelas crónicas continúa desde hace más de 66 años en encontrar un antídoto para esta inflamación. Ya en Maumini, en 1956, sin saber lo que estaba viendo, notaba esa vascularización y cicatrización continua en esta enfermedad, con deficiencia de las stem cells, que era lo que estaba pasando, que en aquel momento no estaba definido que era una alteración de las células madres. Se interesó por esa queratinización de la conjuntiva tarsal y atribuyó a esa queratinización la causa de la pérdida de la transparencia de la córnea. Comparó esa queratinización como si fuese un pergamino, una piel áspera, que causa una fricción continua, un microtrauma, lastimando en forma continua la córnea. Incluso trató de sacar esa queratinización y rápidamente notó que volvía a recurrir. Y ahí es donde publicó los primeros resultados de los injertos de membrana amniótica, estamos hablando de 1956, y destacó, digamos, el resultado decepcionante de los tratamientos médicos previos, que no alcanza, y destacó la necesidad de lo que hoy llamamos trasplante de membrana mucosa para la queratinización del margen palpebral. 30 años después también McCord lo destacó también con resultados alentadores, y a partir de ahí no se le puso más énfasis a esto durante las próximas 3 décadas. No se habló mucho más de eso, y artículos nuevos que están publicándose de esta entidad, de este instituto L.B. Prasad de Hyderabad en la India, donde tuve la posibilidad de rotar, están estudiando la patofisiología, la histopatología de lo que hablábamos recién, de lo que es la queratinización del margen palpebral, donde avanza esa epidermis y genera un trauma continuo a nivel de la superficie corneal, y la importancia de tratar estos pacientes con un trasplante de membrana mucosa a través de la mucosa labial, de elección la mucosa del labio superior e inferior. Y entonces pasaron casi 30 años más,
ya en el 2005, cuando empiezan a juntar casos en esta institución y los hacen en forma rutinaria, este procedimiento. Los oculoplásticos están muy avanzados en lo que es trasplante de mucosa yugal, pero no había antecedente ni guía para un procedimiento específico descrito para lo que es la queratinización del margen palpebral. Entonces, este es el primer artículo que sale de cómo realizar un trasplante de membrana amniótica en estos pacientes con queratinización del margen palpebral. Entonces se generaron dos ventanas de oportunidades. Que la aguda, que ya hace varios años, aproximadamente 2015, 2016, se empezó a ya instituir dentro de las guías clínicas, que tenemos una oportunidad, que es el trasplante de membrana amniótica, y ahora en la forma crónica también tenemos una ventana de oportunidad con el trasplante de mucosa yugal. Entonces, como bien sabemos en el agudo, y que está bien comprobado, el trasplante de membrana amniótica dentro de las primeras 2 semanas, como sabemos, si bien no nos va a eliminar toda esta queratinización, realmente tiene buenas mejorías los pacientes que la pueden realizar, y en el estadio crónico, ya cuando luego de los primeros 3 meses empiezan a aparecer estas lesiones y los ojos siguen inflamados, tenemos la oportunidad entonces de mejorarle este microtrauma inducido por la queratinización, que demostró que mejora la comodidad del paciente porque mejora la apertura de sus ojos, reduce la epitelopatía, mejora la agudeza visual, incluso en los casos tempranos podría reducir la vascularización de la córnea. Así que dentro de este manejo integral, que es un desafío para estos pacientes, hay que poner énfasis a estos tratamientos específicos que nos van a ayudar a lograr la estabilización de la superficie ocular, el trasplante de membrana amniótica, el trasplante de membrana mucosa, el tratamiento máximo del ojo seco, las lentes esclerales, pero también tenemos, incertidumbre con qué vamos a hacer con las lesiones ya primarias que se producen en las stem cell y la inflamación inherente que generan estos cuadros, que creemos que también la inmunosupresión también nos permite ayudar a la parte inflamatoria, no solamente con el trasplante de membrana mucosa. Yo creo que va a ser un tratamiento conjunto, y quizás ahora el doctor Brunzini también nos puede dar su experiencia con algunos pacientes que está teniendo. Entonces, en uno de los artículos les dejo esta frase de que si los ojos son las ventanas del alma humana, entonces los párpados son sus porteros. Entonces, prestemos atención al portero del alma de humana, que son los párpados, y que evidentemente son un factor importante en la patología crónica del Stevens-Johnson. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación, muy buena. Le voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué experiencia tiene con los injertos de membrana amniótica en los casos agudos? ¿Y qué experiencia tiene con el tratamiento con inmunosupresión, que también es bastante controversial? Exactamente. Bueno, trasplante de membrana amniótica, he hecho varios, primero inicialmente con suturas, y también en los últimos años con pegamentos tisulares. Son técnicas muy difíciles en un paciente que está internado en una unidad de terapia intensiva, donde lo hacemos en la cama del paciente, donde tienen un microclima especial, se trabaja a una temperatura alta, y estamos aproximadamente 1 hora y media haciendo la colocación de las membranas. La verdad que es difícil, y las membranas a veces en 2 o 3 días se reabsorben y hay que volver a hacer el procedimiento. Y bueno, de estos casos que tengo realizados, la mayoría no ha sobrevivido, solo una paciente, porque realmente son casos difíciles, y uno, a pesar de que están ahí peleando por la vida, decide hacerlo igual, porque muchos de esos se salvan, y la patología más grave que a ellos les queda es la ceguera ocular a futuro, así que es importante, a pesar del estado general del paciente, conciliar con los terapistas para poder realizarlo. Y en cuanto a la inmunosupresión sistémica,
como vieron, esta paciente rotó por muchas drogas y ninguna pudo controlar toda su enfermedad. Por eso el tema del desarrollo nuevo digamos, de este trasplante de membrana mucosa que ya va a empezar a aparecer en las guías de tratamiento en la enfermedad crónica, va a ayudar a suplementar y a controlar parte de la inflamación. No es todo, como les digo, pero bueno, en algunos casos, y también en la India se veían casos refractarios a todos los tratamientos. En la India no usaban inmunosupresión, solamente hacían trasplantes de membrana mucosa, y realmente son desafiantes y no todos tienen la misma respuesta, y para hacer también un trasplante de membrana amniótica uno tiene que estar entrenado. Los mayores entrenados en esto son los especialistas en oculoplásticos, así que cuando inicien estas terapias quirúrgicas, tener el apoyo de un oculoplástico para poder realizarlas correctamente para que tengan mayor efectividad. Al momento tengo 2 pacientes que se lo ofrecí, que fue esta paciente en 2014 y otra en el 2015, y no lo hicimos en ninguna de las dos debido al rechazo propio de los pacientes, pero bueno, ya esto es probablemente una cirugía que va a quedar instaurada dentro de las guías, y en un futuro yo creo que va a ser algo de rutina también. Bueno, muchas gracias, doctora, muy interesante. Doctor Brusiri. No, una sola cosa. Vos sabés que la India y Estados Unidos siguen el mismo protocolo. A los casos ya crónicos, no los agudos, en los agudos yo creo que la inflamación persiste, hay que sacarla de alguna manera, hay que ayudarla de alguna manera, que es los reagudos que vos ves allá. Pero en los crónicos, acá está el desafío. La realidad es que ellos no emplean ningún tipo de inmunosupresor. A un paciente mío le han hecho el procedimiento y la verdad que yo había puesto una membrana, tratado de colocar un rituximab que lo desinflamó unas semanas y después volvió. Y bueno, en los 2 ojos, aún en el ojo no tan comprometido se lo hicieron, lentes de contacto esclerales, y el cambio fue rotundo. Así que evidentemente el tema está acá. Ahora, también tenemos otros pacientes que lo vamos siguiendo en el tiempo, por suerte no son muchos, y que realmente responden al rituximab. Así que probablemente sean ese porcentual de pacientes que sí está asociado a un verdadero pemfigoide ocular o a algo más. O sea, en no todos el 0 y no lo que hacíamos antes en todo. Creo que estamos por ahí. Sí, tal cual. Y como usted dice, también las guías ahora en Estados Unidos ya también están saliendo artículos del uso de la membrana. Sí. Bueno, mucoso, en el año 16 se fueron del Bascom Palmer a Mezcua 3 o 4 más. A mí me habían invitado si quería ir para empezar a generar esto en la India. A partir de ahí arranca, año 14, año 15. Yo fui en el 2015 y ya estaban haciendo. Ya lo estaban haciendo. No pude sacar fotos porque, bueno, no permitían celulares en ese momento, pero tenía ahí, les mostré mi agenda donde agendaba todos los datos y... Bueno, pero lo importante es que se abre una expectativa muy interesante y por muchos años no hubo nada. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muy buena la presentación. Vamos a seguir adelante. Ahora nos va a hablar la doctora Paula Alvera, que ella es médica de planta del Servicio de Superficie Ocular e Infectología del Hospital Santa Lucía. Doctora. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a presentar algunos casos de enfermedades mucosinequiantes que resolvieron de una manera que por ahí no era la inicialmente planteada al paciente. El primer caso es un paciente de 76 años que consultó en la guardia del hospital un sábado a la noche porque le dolía el ojo derecho. De ese ojo lograba una visión de 42 a 50 centímetros y el ojo izquierdo veía luz. Él tenía el diagnóstico de pemfigoide ocular hacía unos años atrás en otro centro y nunca había realizado tratamiento sistémico. Nos cuenta que en el ojo izquierdo, que no era el que lo llevaba a consultar, sino que era el ojo que veía luz,
Hace 3 años había tenido una úlcera corneal, para la cual le habían indicado un lente de contacto terapéutico, que se infectó con una pseudomonas, se perforó, y le hicieron un parche de esclera con recubrimiento conjuntival y tarsorrafia. Él había quedado muy asustado por esta cirugía, y todo esto fue sin tratamiento sistémico, él nunca había realizado tratamiento. Esta es la biomicroscopía del paciente. En el ojo derecho, que es su mejor ojo, y el que le permite manejarse en forma independiente, de alguna manera, tiene un adelgazamiento muy severo, con riesgo de perforación inminente, y en el ojo izquierdo tiene un compromiso corneal total, la córnea opaca y vascularizada. Los dos ojos estaban en un estadio 3 de Foster. ¿Por qué se produce la queratopatía en pacientes con pemfigoide? Por un lado tenemos las alteraciones en las 3 capas del film lagrimal, hay pérdida de células caliciformes y obstrucción de los ductos excretores en las glándulas lagrimales y de meibomio, y además están las anomalías palpebrales que llevan a una erosión recurrente del epitelio corneal con posterior vascularización y queratinización de la superficie. En este paciente lo que indicamos fue en forma urgente corticoides en dosis inmunosupresoras, doxiciclina, empezamos con 100 miligramos cada 12 horas, y después fuimos decreciendo eso, y metotrexate en dosis crecientes. En forma tópica, lubricantes y antibióticos para prevenir la infección de esa úlcera, y le propusimos al paciente, al inicio, un lente de contacto terapéutico, y posteriormente un parche de esclera con membrana. No estaba perforado, pero era inminente la perforación, por eso consideramos que una membrana solamente no iba a ser suficiente. Con todo lo que le había pasado al paciente, con su experiencia anterior con el ojo izquierdo, donde pasó algo similar, se opuso a este tratamiento, y lo fuimos controlando casi todos los días, venía a vernos, y a pesar de no haberse operado, 2 meses después el paciente ya no tenía ese riesgo de perforación, y de a poco ese espesor corneal se fue recuperando. A los 3 años, el paciente mantenía su tratamiento con metotrexato, por supuesto el corticoide ya lo habíamos sacado, y en forma tópica lubricantes porque nunca toleró la ciclosporina, y esta era la biomicroscopía ojo derecho, ojo izquierdo, que había avanzado ya a un estadio 4 de Foster, el ojo izquierdo, y acordémonos del primer día, que estaba casi perforado, y 3 años después, sin haberlo operado, con tratamiento sistémico, recuperó el espesor la córnea y no se perforó. Este paciente era de bajos recursos, vivía solo en una pensión, y a veces hay que tener en cuenta esto, que para él es la diferencia entre poder comer e ir al baño solo. O sea, los pacientes a veces uno tiene que pensar en lo que es la independencia, y por más que queramos operarlos, si el paciente se opone, a veces uno tiene que empatizar con ellos, y bueno, tuvimos por suerte un buen resultado en este caso. En el segundo caso es una mujer de 67 años, que consulta en el servicio porque le molestaban las pestañas hacía mucho tiempo, y como antecedente tenía una cirugía de catarata en ambos ojos hace 20 años. Con estos puentes fibrosos que se ven de conjuntiva vulvar tarsal, el symblepharon, pedimos una biopsia y confirmamos la sospecha diagnóstica, tenía pemfigoide, y estos eran los párpados superiores de la paciente, tenía entropión cicatrizal, con lo cual la queratopatía era inminente, y ella consultaba justamente por esto, por las pestañas, porque le habían querido operar en otro centro, y ella había preferido una segunda opinión. Le indicamos tratamiento inmunosupresor para el pemfigoide con micofenolato, llegó a la dosis máxima que es 2 gramos día, y lubricantes y ciclosporina tópica. Una vez controlada la inflamación, el plan era operar esos párpados para evitar que la queratopatía siguiera empeorando. Pero la paciente, a pesar de haber controlado la inflamación a los 6 meses de tratamiento, se opuso a la cirugía porque consideraba que habiendo chances de recidiva, no iba a someterse a este procedimiento. Se mantuvo la queratopatía, pero evidentemente va a empeorar porque esa córnea va a seguir erosionándose con las pestañas. Muchas veces los pacientes son operados de entropión cicatrizal antes de hacer el diagnóstico de pemfigoide y sin un tratamiento sistémico, con lo cual seguro va a recidivar, a veces en 2 o 3 meses ya vuelven a tener el entropión y los vuelven a operar,
Por eso cuando hay un entropión cicatrizal es fundamental pedir una biopsia para descartar esto y hacer el tratamiento antes de la cirugía. Los resultados, a pesar de que estén inmunosuprimidos los pacientes, son variables, no siempre tenemos éxito. Hay algunos artículos que hablan hasta un 60% de recidiva a los 2 años. Yo encontré un trabajo de 11 ojos donde el éxito fue de un 100%, a los 23 meses de seguimiento, o sea, en 2 años, no recibió ningún entropión, pero lo que ellos hicieron fue tratar a estos 7 pacientes, 11 ojos, con ciclofosfamida bioral o micofenolato y controlar la inflamación durante 10 meses antes de la cirugía y mantener al menos 3 meses después de la cirugía la inmunosupresión. Además, desde 4 días antes de la cirugía hasta varias semanas después usaron prednisona, no en dosis inmunosupresoras, pero en dosis altas de 40 miligramos día, para evitar esta recidiva a corto plazo. Y el último caso es de un paciente de 68 años que consulta por ojos rojos, que no responde a tratamiento tópico, viene con la bolsa típica de gotas de varios centros después de haber consultado, y como único antecedente era usuario de lentes de contacto. Lo que observamos a la biomicroscopía es gran inflamación en la conjuntiva y muchos puentes fibrosos que iban desde la conjuntiva tarsal hasta la vulvar, incluso a la córnea. No tenía la córnea, no tenía defecto epitelial, y le pedimos una biopsia que arroja como resultado pseudopenfigoide. A veces es un tema cuando tenemos un pseudopenfigoide porque los inmunólogos que no estén familiarizados con la patología a veces no quieren inmunosuprimir a estos pacientes, pero la realidad es que se comporta de forma muy parecida a los penfigoides. Este artículo, que tiene una revisión de 280 pacientes que fueron derivados para estudio de penfigoide de membranas mucosas por conjuntivitis crónica, se les hizo biopsia de conjuntiva y serología, y lo que determina es que los pacientes, si bien el comportamiento es muy similar entre los penfigoides y los pseudopenfigoides, dicen que los pseudopenfigoides son los pacientes que tienen una biopsia negativa y una causa demostrable de estas cicatrices en conjuntiva. Como más frecuentes, ellos detectan que son las medicaciones tópicas para el glaucoma, ninguna en especial, porque habitualmente los pacientes con glaucoma están polimedicados, así que no hay una específica que cause más lesión que otra en este trabajo, y como segunda causa, la rosácea. Esta era la presentación inicial del paciente. Nosotros tenemos la suerte, siempre digo, de trabajar con el Hospital Durán, con los inmunólogos, que incluso a veces con el diagnóstico clínico en pacientes que no se realiza la biopsia y el tratamiento se requiere en forma urgente, ellos lo realizan. Y bueno, a este paciente le indicaron metotrexato y nosotros le indicamos lubricantes y ciclosporina en forma tópica. A los 8 meses había mejorado la inflamación, la actividad de la patología, y bueno, lo que se propone, no sabemos cuándo vamos a poder realizarlo porque el paciente es del interior y son esos pacientes que van y que vienen. Vamos a reconstruir ese fondo de saco con membrana amniótica, es el objetivo terapéutico siguiendo a esto, siempre controlando la información, por supuesto, antes. Esta es otra foto de ahora, del último control, donde está controlada la inflamación, y lo importante es que el paciente mantuvo esa agudeza visual con la que llegó, no siguió avanzando en estadios de Foster esta enfermedad. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por tu presentación, muy interesante en los casos y los papers que citaste. ¿El doctor Broncini necesita algún comentario? Viendo todo esto, no, están muy lindas las presentaciones, como siempre, de Paula. Viendo esto, fíjense que creo que la misión nuestra sigue siendo orientar al oftalmólogo general. Esto no puede ocurrir. No podemos recibir un paciente de 15 o 20 años
en donde no se dieron cuenta. O sea, esto sigue siendo uno de los grandísimos problemas que tenemos, que por suerte es mucho menos. Cuando comenzamos esto, me llamaban los dermatólogos y me decían, ¿usted de dónde salió? ¿Quién se cree que es para decir que esto es un pemfigoide ocular? Me han carajeado por teléfono. Así como se los comento, fue la realidad. Hasta que ellos mismos empezaron a darse cuenta de esto. Pero el oftalmólogo no lo conocía, y hablar de esto era una cosa de marcianos. No podemos permitir 10 años de evolución de esto para que Paula o Eliana o Fernanda o Julieta o yo nos volvamos locos manejando esta situación. Diagnóstico precoz. Es decir, insistir hasta que todos los oftalmólogos de nuestro país sepan de qué estamos hablando. Creo que es lo más importante que podemos hacer como sociedad. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Paula, por la presentación, muy, muy buena. En honor al tiempo vamos a seguir con la doctora Fernanda Girado. Ella es médica a cargo del servicio de superficie ocular del Hospital Churruca. Fernanda. Hola a todos, gracias Francisco. Voy a compartir pantalla, por suerte en mi caso, van a ver es cortito así. Bien, bueno, siguiendo con el tema de las enfermedades mucosinequiantes, les voy a mostrar un caso que cuando nos llega al hospital, era un paciente que viene todo como un relato, nos cuenta de que se había quemado el ojo derecho con gasoil caliente, tratando de arreglar un motor, y que habían hecho, bueno, el tratamiento agudo de la quemadura con antiinflamatorios, que luego habían visto que había tenido mucho compromiso el limbo corneal de ese ojo, por lo tanto lo habían derivado a un centro de alta complejidad. Todo esto pasó en el interior del país, donde se les genera un trasplante de limbo del ojo contralateral que estaba supuestamente sano. Luego de esto, el paciente empeora muchísimo, tiene los ojos muy rojos, mucha fotofobia, y se lo deriva al hospital para una probable queratoplastia. Cuando nos llega el paciente estaba en este estado, tenía esta vascularización o conjuntivalización corneal del ojo derecho, que fue el ojo quemado, con mucha inyección. Por ahí las fotos, estas las saqué con el retinógrafo, están por ahí un poco quemadas, tienen mucha luz, pero créanme que estaba el ojo muy rojo, el paciente no abría el ojo. Es una foto con un poquito más de zoom, donde vemos que claramente solo tenía libre y parte nada más del eje visual. Este ojo veía muy poco y dependía del día, días tenía mucho edema, otros días tenía menos edema, y los fondos de saco estaban bien acortados, con mucha fibrosis, y si observamos la línea de la salida de las glándulas de meibomio, estaban totalmente invertidas por la retracción conjuntival. Obviamente le revisamos el otro ojo para ver dónde habían sacado el limbo, y bueno, acá nos encontramos con también un ojo muy inyectado, con muchas molestias también. En superior, los amplio ahí la imagen, vemos como la cicatriz de donde extrajeron el limbo corneal, el limbo esclerocorneal, y o sea, las células limbares, y vemos también en fondo de saco una fibrosis totalmente mayor a la del ojo quemado, digamos, con esos tractos fibrosos típicos y borronamiento de la salida de las glándulas de meibomio. Le preguntamos al paciente y él nos cuenta que él siempre vive con ojos rojos, que usaba muchas gotas para blanquear sus ojos, que él lo atribuía a su cansancio porque manejaba muchas horas, etcétera, etcétera, y que tenía esa especie de terigión en el ojo izquierdo desde hace añares. Nosotros decidimos hacer una biopsia para descartar que no sea un pemfigoide, lo cual nos viene positiva, y empezamos el tratamiento sistémico y un tratamiento local con ciclosporina, lubricación, hicimos pulsos de sorautólogo, le colocamos una lente de contacto terapéutica que dejó que el paciente empiece a abrir los ojos y mejorar su fotofobia y poder volver a manejar. Vuelvo para atrás un cachito. Obviamente el ojo derecho, que era el que tenía muy baja visión, continúa con esa baja visión, por la vascularización y el edema corneal general, pero el ojo izquierdo se mantuvo en 10 décimas y siguió con la medicación hasta el día de la fecha. Bueno, para repasar un poquito el contexto de estos déficits limbares, podemos decir que pueden ser primarios o secundarios, primarios por causas genéticas y secundarios a daño directo de las stem cells, o también puede ser por daño secundario por la inflamación crónica que se le genera al microambiente que hace que no crezcan, y esas son la mayoría de las enfermedades que por ahí vemos bilaterales,
Entonces, las quemaduras químicas o térmicas sí las vamos a encontrar en un ojo, o en dos, depende de cómo haya sido el accidente, pero todas las enfermedades inflamatorias crónicas, como el pemfigoide, como las limbitis crónicas asociadas a las queratoconjuntivitis atópicas o vernales, o también muchas veces tenemos que tener cuidado cuando colocamos inyecciones de mitomicina o 5-FU, o bien en las cirugías de pterigion, que esto sí lo he visto mucho, muchas cirugías, pacientes muy reoperados, con a veces coagulación con crioterapia, con distintos métodos, con inyecciones, y van cada vez generando pérdidas limbares mayores. Y estas fotos se las pongo a colación porque muchas veces también me preguntan los residentes, que son los que más me preguntan, si pueden operar estos pterigion inferiores, que la realidad es que uno los ve y claramente son déficits limbares, no tienen nada que ver con un pterigion, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, para hacer el diagnóstico clínico, la parte de los síntomas del paciente son muy inespecíficos, porque la realidad es que son iguales a todos los ojos secos, así que vamos a ir viendo por ahí algunas características típicas que tienen, por ejemplo, que la superficie se empieza a volver irregular, porque el epitelio ya no se repiteliza tan rápido. Entonces vemos como la fluoresceína por ahí no tiñe el epitelio, pero sí como acumula en forma de irregular, y vemos que se empieza a poner más opaco el epitelio porque se empiezan a entremezclar entre las células epiteliales corneales, las células conjuntivales epiteliales y a veces fibroblastos. Cuando empieza a avanzar, vamos a empezar a ver algunos vasos muy superficiales que están avanzando por la parte más superficial de la córnea, y vemos cómo el epitelio es tan lento, cómo se regenera, que genera esa forma de vórtice o de remolino, y bueno, luego empiezan los panus y las vascularizaciones más profundas, donde ya la córnea se vuelve muy opaca, puede haber calcificaciones, hasta después, en los últimos tramos, estamos con las córneas bien queratinizadas. Si nos queremos apoyar en algún método diagnóstico, podemos hacer una citología e impresión corneal, que si logramos encontrar células caliciformes, confirma este déficit limbar, ya que esas células son bien típicas conjuntivales, aunque no es tan sencillo. La microscopía confocal obviamente estaría buenísimo, pero a veces no es fácil de conseguir. Y si no, podemos hacer con el OCT de segmento anterior la medición del espesor del limbo, ir viendo si se nos está afinando. Bueno, y si no, observar las empalizadas de Vogt también en la lámpara de hendidura. Y en cuanto a los tratamientos, darle un contexto, un microambiente más propicio para que crezcan estas células, lubricantes sin conservantes, pulsos de seroautólogos, también le podemos dar membrana amniótica también, pero lentes de contacto para proteger del roce mecánico de los párpados. Las lentes pueden ser blandas, esclerales según el caso. Membranas amnióticas muy importante, los insertos que se nombraron en los casos anteriores también están muy buenos. Raspados corneales, algunos trabajos hablan de que cuando hay un déficit limbar muy grande, la conjuntiva trata de crecer mucho más rápido y ocupar lugar del epitelio corneal, entonces si las raspamos, le damos lugar al epitelio corneal que crezca, que es un poco más lento. Eso obviamente hay gente a favor, gente en contra. Y si no, bueno, están los trasplantes de limbo, que hay varios. Tenemos los conjuntivos limbarios, o sea, se usa la conjuntiva como un carrier del ojo sano al ojo enfermo. Estos tienen que ser patologías unilaterales. Después tenemos los conjuntivos limbares de donantes cadavéricos o de familiares. Acá ya tenemos que inmunodeprimir al paciente porque estamos trasladando tejido de una persona a otra. Los trasplantes corneolimbares, obviamente sacados de pacientes cadavéricos. Estos también a veces van con inmunosupresión. Los cultivos de células epiteliales limbares, que se usan como carrier las membranas amnióticas o la fibrina, pero bueno, necesitas también un laboratorio atrás que haga los cultivos de células. Y si no, los trasplantes simples de epitelio limbar, que se hizo en nuestro paciente, que si repasamos un poquito las indicaciones, hablan siempre de que tienen que ser afectaciones unilaterales para poder usar el ojo sano como donante, y que estos casos en general son quemaduras, tanto térmicas como químicas, especialmente por álcalis. Y claramente, entre la mayoría de los autores se ponen de acuerdo en que las enfermedades autoinmunes son una de las contraindicaciones, principalmente el pemfigoide ocular cicatrizal, ya que es una enfermedad sistémica y estamos generando mucho riesgo en el ojo sano. Bien, acá les dejo una pequeña fotito de cómo se hace el trasplante. Sacan 2 horas aproximadamente de limbo del ojo sano, se trasplantan al ojo enfermo y se coloca una membrana amniótica. Y para ir terminando, les quiero dejar
una pequeña reflexión que hago casi todos los días con los pacientes que terminan dando pemfigoide ocular, es que siempre hay que evaluar los dos ojos. Lo mismo me pasa con las cirugías de plástica, de párpados, mirar bien los fondos de saco, con las cirugías de glaucoma también, con todas las cirugías de catarata también, por favor mirar los dos párpados, divertir los párpados, ver si hay fibrosis, sospechar que hay una enfermedad mucosiniquiante y buscar la causa, no pensar que están ahí porque sí, y si tengo la duda, tengo que biopsiar, y si biopsio y me da positivo, tengo que medicar. Porque también hay muchos casos de pacientes con biopsias positivas sin medicación sistémica, que, bueno, tendrá que ver con por ahí la falta de conocimiento a quién derivárselo o en quién apoyarme. Y por último, les quería preguntar, principalmente al doctor Broncini, a ver si tiene algún caso, algún pemfigoide ocular que haya hecho algún trasplante limbar, inmunosuprimido, no inmunosuprimido, o alguna experiencia al respecto. Bueno, ante todo, lindísima la presentación. Sí, pésima. Está bien que era hace muchos años atrás, cuando apareció su bota y demás, empezamos a hacer de todo, pedacitos, limbo en 360 grados. En realidad las membranas de proliferación que están arriba de la córnea no las puede sacar hasta encontrarse con una córnea abajo que está increíble. Y eso animaba muchísimo. Poníamos el cordón, sacábamos parte del externo de la córnea para calzar el nuevo injerto, inmunosuprimidos y todo, pero el resultado era pésimo. Así que no los volví a hacer en ese entonces. Las técnicas han mejorado, pero no tengo experiencia yo con SLET y pemfigoides ocular cicatrizal. No sé vos, Pancho. No, yo no tengo experiencia, pero estoy seguro que es una contraindicación, como dijo la doctora, y como está publicado en un paper. Porque para hacer un SLET necesitas un ojo sano. Sí, y eso se puede encontrar. Cadavérico. Claro, sí, en pemfigoide ocular cicatrizal son dos ojos patológicos, entonces no lo haría. No, por eso, las veces que lo he hecho 3 o 4 veces, decidí no hacerlo más. Lo máximo que me duró un paciente con una córnea con mejor transparencia fueron 6 meses. Sí, yo el SLET lo vi en la India, que lo desarrolló el doctor Sangwan, y no, digamos, está indicado para quemaduras oculares, que son aquellas insuficiencias limbares unilaterales. El SLET en bilateralidad, no, con enfermedad bilateral como son el pemfigoide, Stevens-Johnson y más, no es tan indicado. Ahora, el caso que presentó Fernanda complicaba un poco el tema de la quemadura con gasoil, eso los confundió, pero lo que había de base era un pemfigoide. Claro. Si hablabas un poquito con el paciente, la quemadura existió porque el motor estaba en marcha, o sea, eran unos grados impresionantes, eso seguro, pero el relato de ese terigion eterno y de su ojo rojo, y era como que no cerraba. Pero bueno, también puede haber sido que el ojo izquierdo haya sido un ojo muy poco sintomático y de repente después de la quemadura haya sido una explosión en su clínica. Sí, muy probablemente. Ahí tocaron un tema fantástico, que cuidado con los terigion, ¿no? O sea, cuidado con los puntos lagrimales que se cierran sin explicación y cuidado con los terigion que recidivan y son muy grandes y no son solo nasales. Sí, eso es terrible. Terrible. Sí, ¿cuántos reoperaron terigion también? Tengo pacientes que tienen 10 cirugías y vos decís, o sea, ¿cómo aceptó tantas cirugías primero? Y después, ¿cómo seguir quemando limbo en cada cirugía? Bueno, no sé si se contestaron, alguien contestó las preguntas, la pregunta que hacía la doctora Marini del pemfigoide ocular grado 1, cómo se actuaba, y en cuanto al suero autólogo, ¿alguien quiere referirse a eso? Si es que no lo contestaron. Sí, yo generalmente, si son de grado 1 y no tienen gran inflamación, los les hago un seguimiento bien estricto, pero por ahí los voy tratando con ciclosporina tópica. Si veo algún mínimo avance, ya los inmunosuprimo, pero en los de grado 1, que son ojos muy tranquilos, les voy haciendo un seguimiento bien estricto, pero no los inmunosuprimo. ¿Y qué le darías? No, ciclosporina tópica. Y si tenés que llegar a, ciclosporina tópica como tópico, y como tratamiento general. No,
ahí ya los derivo al inmunólogo, pero en general metotrexate. ¿Alguien quiere emitir otra opinión de esto? No, sí, de Nosotros- primera línea empiezo con metotrexate también. Ok. ¿Alguien probó Dapsona? He tenido algunos casos en que un paciente por ahí no tolera el metotrexate y tuvimos la opción, digamos, decir, bueno, necesito algo leve, con pocas complicaciones, y utilizamos la Dapsona, y realmente los pocos pacientes que he tenido, 2 tuvieron la anemia hemolítica, la típica descripta, con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa negativa, tuvieron la anemia hemolítica, y uno no, y anduvo bien, así que bueno, a tener cuidado con esos pacientes por los efectos adversos con la Sí, y Dapsona. sobre todo con la sulfa, ¿no? Con la otra opción a la Dapsona, con la 6-fosfato deshidrogenasa. Sí, todos terminan con problemas hematológicos, pero es para un año, no más de un año. Tengo algunos pacientes, pocos a los cuales de esa nada que uno ve están muy sintomáticos, muy molestos y con ojos rojos, que no están para un MTX, y sí, los vamos manejando, en algunos anda bien, pero nunca es más de un año de tratamiento. Y en cuanto a la otra pregunta del suero autólogo de entrada, ¿la opinión de ustedes? Yo lo suelo indicar. No a todos los pacientes, pero sí a varios les indico suero autólogo. Bien. Aún sin inmunosuprimir primero. Esa es Claro, la pregunta. sí, claro, está bien. Si es un Foster 1, también un ojo tranquilo, que lo que más le molesta es su ojo seco, se lo indico. Si no, no. Si ya son Foster 2, en general ya están inmunosuprimidos. Perfecto. ¿Alguna otra variante más? Fernanda, Paula, Julieta, Eli. No, bueno, quizás de algunos casos que por ahí vimos y demás, cuando uno tiene un paciente, quizás a mí me ha tocado también pacientes por ahí que la conjuntiva está normal y tienen una úlcera o se están por perforar. Entonces, si uno lo cataloga dentro del estadio cicatrizal, es un Foster 0 o casi 1, ¿no? Pero si lo cataloga dentro, digamos, del compromiso, tiene una enfermedad severa de la córnea. Entonces, ese paciente, cuando uno le va a iniciar un tratamiento, por más que veamos que la cicatrización es un Foster 0 o 1, porque no tiene cicatrices, lo considero como una enfermedad grave y quizás iniciar una inmunosupresión más fuerte, y no como con un inmunosupresor como el metotrexate. Eso es quizás por ahí, digamos, es un ojo que se está por perforar y es grave y necesita un inmunosupresor que sea rápido, o sea, corticoides, y añadir una inmunosupresión, yo creo que más severa, más intensa que un metotrexate, pasar un micofenolato, una ciclofosfamida. No sé, Doc, si usted opina lo mismo. No, con respecto a eso estamos de acuerdo. Con respecto para terminar con lo del suero autólogo, creo que depende del estadio del ojo seco, es si el paciente puede llegar a eso, lo cual no está sencillo por un tema económico y por un tema de ubicación geográfica. Sí, es lo mejor que tenemos. Con respecto a lo que dijiste, sí, no sé, en la experiencia seguro que todos tenemos, corticoide poco para desinflamar y basta, y toques después ante situaciones especiales, y cuando no está el mofetil micofenolato como ahorrador de corticoide, y lograr la inmunosupresión lo más rápida posible. El tema es la ciclofosfamida, eso sería fantástico, es el mejor anti-CD20 que tenemos, pero genera efectos adversos bastante complejos, ¿no? En los casos muy agudos creo que es lo mejor que tenemos. Y tal vez lo más flojito de lo que podemos usar, y por eso nadie lo mencionó, es la satioprina, lo que usábamos nosotros primitivamente. Y la explicación de por qué comparativamente con un MTX es menos, es porque el porcentaje de respuesta es mucho menos, teníamos un 47% con una satioprina. Y según los mejores reportes con un MTX, 83%. La diferencia es enorme. Además, el metotrexato lo maneja cualquier reumatólogo, cualquier dermatólogo, cualquier clínico, y el resto de las medicaciones no tanto, ¿no? Bueno, Francisco, ¿querés dar un final a todo esto? Que has trabajado mucho en todo esto como todo el resto. Dale.
Bueno, nada, muchas gracias a todos, la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante todos los casos, muy lindo. Y bueno, agradecer a todos los que nos están viendo y nos veremos la próxima. Gracias a todos, que terminen bien el día. Chao, gracias a todos.